Bueno, buenas noches. Dios les bendiga. Es un gusto para mí encontrarme en este programa de hoy, programa Jesús ya aquí y ahora. Le doy gracias a la hermana Blanca de Ávila por invitarme, a mi tía. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes por estarnos escuchando en este momento. Y pues este breve espacio que tendremos será para estar reflexionando juntos el día de hoy en un personaje, en un discípulo de Jesús, que es el discípulo Andrés. Y vamos a tomar algunas de las ideas que estaremos mencionando serán del libro 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur, publicado por Grupo Nelson en 2004. Algunas citas o datos específicos se estarán mencionando de ese libro. Y bueno, es un personaje, cuando hablamos de Andrés, un personaje distinto, pero en general cuando hablamos de él, es un personaje en el que tal vez muchos de nosotros no nos hemos detenido a ver. Es un personaje que hemos pasado por alto seguramente, como algunos otros sin duda. Y es que si hablamos de personajes, las obras literarias tienen personajes destacados que pasan a nuestra cultura generalmente por algún rasgo que admiramos de ellos, como puede ser la valentía, la inteligencia, el heroísmo, el idealismo. Pensemos en personajes como Don Quijote de la Mancha, ese personaje de tanta arrojo, pero también que vio la vida de una manera tan ideal, que más allá de la locura estaba buscando ese mundo ideal que él leía en las novelas de caballería, o Sherlock Holmes, que era con esa astucia y esa inteligencia que podía deducir en una escena del crimen, por ejemplo, todo lo que había sucedido. José Arcadio Buendía, un personaje del libro de 100 años de soledad, que también fundó Macondo, que fundó en esa novela un pueblo que la novela nos habla que estuvo marcada esa familia que fundó ese pueblo, pues marcado por la soledad, pero que también era un personaje idealista, que buscó la aventura, y en esa aventura fundó Macondo. Pero está otro tipo de personajes, los personajes que también recordamos y no olvidamos, porque retrata de una manera vívida nuestros vicios más profundos como seres humanos. Si alguna vez leyó, por ejemplo, o han escuchado de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, este libro de Oscar Wilde, donde es un personaje que desea no envejecer, pero que finalmente ese deseo de no envejecer va de la mano con otras anhelos y otros rasgos que van a deteriorar su carácter, su persona. Y bueno, Frankenstein, por ejemplo, también ese monstruo, ¿no? que también nosotros vemos y cómo somos capaces de crear nuestros propios monstruos. O los cuentos de Edgar Allan Poe, que son personajes también, muchos de ellos un poco duros o un poco fuertes también, con algunos vicios también bastante marcados, pero en general todos ellos, les digo, son de estos dos extremos, esos extremos de esos personajes que recordamos. En la Biblia encontramos esta misma distancia entre unos personajes y otros, que nos hacen detenernos a mirarlos, ya sea por sus cualidades y sus virtudes más notorias, o por sus grandes y temidos errores que no queremos cometer también nosotros. Por sus cualidades pensemos en Noé, Abraham, Isaac. Noé, el hombre que construyó el arca; Abraham, el padre de la fe; Isaac, ¿verdad?, también el heredero de esa promesa. Pero en mujeres, por ejemplo, también como Débora, que fue una jueza y profetisa; en Ruth,
en Esther, que llegó a ser también una reina que llegó a salvar a su pueblo. Son esos personajes prominentes, fuertes, que los tenemos ahí en ese vitral para admirarlos y para recordar cómo debemos ser. Pero del otro extremo están aquellos que a veces incluso tememos mencionar esa fuerza con las que nos menciona la Biblia, como a Rahab, la ramera, que desde ahí su nombre es fuerte, la manera en que la llama. La mujer samaritana, esa mujer que fue al pozo a buscar agua y que Jesús habló con ella y le descubrió lo que era su vida y finalmente creyó en Jesús. Jacob, un personaje que tiene también por ahí una serie de contradicciones, pero que fue un engañador. Que por cierto, respecto a este personaje, hay un libro que leí hace poco y que les quiero recomendar, que se llama Dios no se ha dado por vencido contigo, de Max Lucado. Se busca ahí y desentraña la vida de este personaje, que tiene sin duda un trazo muy, muy fuerte y a la vez pues con un escarmiento muy grande y una riqueza también que nos demuestra el amor y la misericordia de Dios. Y entonces en la Biblia ahí está nuestra atención, en la grandeza, en los logros de los personajes o en la monstruosidad increíble del pecado de algunos de ellos. Pero existe otro grupo de personajes, también los personajes que tienen una insignificancia rotunda, aquellos que están en el relato y que pasamos por ahí a leerlos una y otra vez sin detener mucho la vista y sin pensar demasiado en ellos. Entre estos hombres está Andrés, el discípulo de Jesús. ¿Quién era Andrés? Andrés era uno de los apóstoles. Era uno de los apóstoles de Jesús. Él era pescador, como su hermano Pedro. Él era originario de Betsaida, pero vivía en Capernaum. Se nos menciona que era de los principales discípulos de Jesús. Era alguien que amaba estar cerca de él. Cuando Jesús fue, por ejemplo, al Monte de los Olivos a orar, allí estuvo Andrés con él. Era de los cercanos. Hubo ocasiones también hubo ocasiones donde Jesús sanó, por ejemplo, y Andrés no estuvo, pero era de un grupo cercano. Y él fue discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, recuerden que tenía un estilo de vida bastante contundente, donde él vivía en el desierto, incluso no lo imaginamos y nos lo pintan un poco estrafalario en su vestimenta, que dice que se vestía de pieles, comía miel y creo que dice langostas, ¿verdad? Era un personaje también bastante icónico en el sentido de lo distinto que era. Y pues él predicaba al Mesías, Juan el Bautista predicaba al Mesías, y en esta predicación estuvo Andrés escuchando muy de cerca y creyendo en Jesús, creyendo a partir de ahí en el Mesías. Entonces cuando llega a escuchar a Jesús, cuando lo escucha, lo siguió a Jesús como el Cristo y estuvo decidido a seguirlo con todo lo que eso implicara. Andrés está ahí entonces en los evangelios al lado de otros discípulos que tienen mucho más color y más fuerza. Mientras Andrés parece desdibujarse, perder relevancia. Pero están ahí pequeñas pinceladas que nos muestran que en esa pequeñez hay una grandeza que tenemos que descubrir, que tenemos que fijarnos en esas pistas, en esas acciones que nos demuestran que Andrés fue importante y nos habla de que en lo intrascendente puede haber más legado de lo que nosotros creemos. Si al ver a los discípulos de Jesús, usted se fija más en Pedro y en Judas, pues es normal. Yo creo que la mayoría lo hacemos, nos fijamos en estos discípulos. Pedro, por ejemplo,
nos gusta recordar cuando se arrojó y caminó sobre el mar, pensando en ver a Jesús, viendo a Jesús. Y en Judas, por ejemplo, porque vemos esa capacidad histriónica que tenía el de repente estar ahí comiendo con el maestro y luego al momento o después de unos capítulos ver que fue capaz de darle un beso para entregarlo. Ese cambio tan fuerte que tenía en su personalidad nos hace voltear a verlo también con determinación. Juan es otro discípulo que también vemos mucho, era el amado, dice la Biblia, el escritor y tan cercano a Jesús. Pero ¿dónde está Andrés? ¿Dónde se ha detenido usted a mirarlo? ¿Le ha llamado la atención? ¿Le ha llamado el mismo, le ha dado la misma importancia? ¿Por qué no figura tanto dentro de nuestras lecturas? Pues porque es un personaje que incluso se nos dice que estuvo a la sombra de Pedro. Es un personaje que estuvo a la sombra de Pedro porque Andrés era hermano de Pedro. Y se nos menciona en muchas partes como Andrés, el hermano de Simón. Por ejemplo, hace mucho tiempo las mujeres llevaban el apellido de su esposo, su apellido de casada, y parte de esta reivindicación femenina, ¿verdad? Es decir, el buscar, parte de esa lucha que se ha tenido a lo mejor como mujer, es decir, bueno, o esas observaciones que la mujer ha hecho, es decir, ¿por qué no dejar el apellido completo? Porque finalmente, pues esa es la identidad, el nombre de la persona completo. Y tratando de que se le reconozca por quién es ella y pues por ese antecedente incluso familiar, por tener sus propios apellidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se le relaciona a alguien como o cuando a usted le dicen, si le reconocieran nada más como el hijo del hermano de la esposa, el esposo de, hay un momento en que a lo mejor usted podría decir, es que yo soy un individuo con estas características. A lo mejor no lo diría así, pero a lo mejor en algún momento lo sentiría como un cierto dejo de insatisfacción, de decir, es que quiero que se me reconozca por quién soy yo. Y tal vez Andrés así podría haberlo pensado. Sin embargo, en la escritura nos dice John MacArthur, quien nos hace este señalamiento, nos dice que no hay ningún momento en que parezca o que deje ver que Andrés haya estado inconforme por estar con Pedro, porque Pedro llevara ahí la delantera, ¿no? En ningún momento parece ser así. Toda su vida, sin embargo, entonces fue feliz con el lugar en donde él estuvo. Fue feliz con el papel que tuvo dentro del discipulado y dentro del servicio a Jesús. Ese fue su papel, un papel secundario, ¿sí? Un papel secundario en el que podemos a lo mejor no fijarnos, pero que ahí está y que es importante verlo. Los personajes secundarios dicen que ayudan a que los principales tengan importancia. Incluso los incidentales aparecen por algo. Bueno, Andrés no entra en esta categoría, pero ahorita vamos a continuar hablando con él. Vamos a un corte y volvemos. Aquí seguimos hablando sobre Andrés, el discípulo de Jesús, y antes del corte comentábamos que este discípulo fue un discípulo que de alguna manera se dice que estuvo a la sombra de su hermano Pedro y que pues al parecer toda su vida fue así. Pero también que no hay un rastro de que él haya estado, un rastro en la escritura de que él haya estado inconforme con esto,
o que haya sentido envidia, o que haya estado enojado por ese papel secundario, hasta terciario, en el que él estaba en ese sentido, ¿verdad? De que no estaba en a la misma importancia que Pedro. Pues se decía, mucho se mencionaba Andrés, el hermano de Pedro. Entonces, no había esa rivalidad. Él era feliz en el lugar que le correspondía, en el lugar que él tenía. Él era feliz con tener una silla a la mesa de Jesús, con servir a su manera, con servir a la manera en la que le había sido designada. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está usted? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es mi lugar en la mesa, en el ministerio que Jesús nos ha encomendado? ¿Ha luchado a usted alguna vez por las miradas? ¿O tal vez ha imaginado que solo los escenarios, los púlpitos, los auditorios, esos lugares que están en alto, que solo esos lugares son los indicados para un ministerio eficaz? Si personajes como Andrés no estuvieran en la Biblia, pues pensaríamos que es así, que solamente esos lugares son los indicados, o que si llegas a esos lugares tu ministerio realmente es importante. Pero gracias a Dios que está este personaje en la Biblia, que aparece ahí, porque si no fuera por él, entonces no tendríamos muchos de nosotros la esperanza de que nuestro servicio a Dios fuera el correcto. Tal vez usted y yo somos un Andrés. Piense en esto. Son miles de vidas las que han pasado por nuestro entorno. Son muchas vidas las que en algún momento llegan, pues pasan por este mundo sin aparentemente alguna trascendencia, sin marcar la diferencia aparentemente. Y eso podría decirse que es lo más común. Es lo más común que la mayoría de nosotros tengamos ese papel. No diríamos en la nada, sino en el anonimato. Sin haber estado en algún titular, sin haber pisado un escenario, sin haber tenido un público, ¿sí? Pero aún así, muchas de esas vidas han estado justo en el lugar que había sido preparado para ellos. Piense, por ejemplo, en las personas que han estado cerca de usted, en las personas que lo han amado, en las personas que se han dedicado a lo mejor a cuidarlo, a darle una palabra de aliento, a darle una palmada en la espalda cuando lo ha necesitado. ¿Han hecho alguna diferencia en usted? ¿Se puede decir que marcaron una diferencia? Yo creo que sí. Yo creo que la respuesta sería sí. Y si preguntáramos, ¿han servido a Dios? Si su manera de servir a Dios fuera solo darle a usted la palabra de aliento, o en algún momento decirle un versículo bíblico, ¿se diría que cumplieron su trabajo? ¿Sí? Hay muchos casos de esos que podríamos pensar. Una abuela que transmite la fe a futuras generaciones, por ejemplo, no necesita templetes, ¿no?, para poder hacer ese trabajo, ¿sí? Un padre que trabaja por sus hijos, por llevar el sustento, esas manos que buscan trabajar por otras, están realizando el trabajo que Dios les encomendó. Y pueden pasar los años y la vida entera en ese absoluto silencio y en ese absoluto anonimato, y en algún momento podrá cuestionarse si es ahí donde le toca estar, si es ahí donde nos toca estar. Y la pregunta puede ser normal, que llegue y que se detenga y que dé vueltas, y que nos preguntemos si con eso impactamos lo suficiente a otras vidas. Pero eso es lo que necesitamos. En realidad, ese tipo de servicio silencioso es el que Dios prefiere en muchos de nosotros. Ese es el que Dios espera de muchos de nosotros.
ese servicio como el que tuvo Andrés en silencio. Eh, ¿Por qué? Porque ese segundo plano que nos puede corresponder, para muchos a lo mejor sería insoportable, pero para usted y para mí puede ser un llamado. Vivimos en una época en la que el individualismo, en la que el protagonismo, en la que la autorrealización está en boga y se nos dice que eso es lo correcto. Creo que he mencionado anteriormente a un filósofo, Byung-Chul Han, que él menciona mucho que hay un engaño en nuestra cultura. Es un filósofo surcoreano que dice que en nuestra cultura se nos engaña diciéndonos que la felicidad consiste en la realización personal y que la felicidad implica el superarte, dice, pero en realidad es una carrera desenfrenada que te lleva por esclavizarte, pensando que la autorrealización tiene que ver con la felicidad y con una carrera desenfrenada hacia eso. Y ahí se los puede ir de la carrera y la vida. Y en esa búsqueda, pues tendemos a vernos y a querer estar nada más en nosotros, en nuestras metas, en nuestros objetivos, en nuestros proyectos personales y olvidarnos de los demás. Hay un autor también que se llama Zygmunt Bauman. Él tiene una serie de libros. Hay uno en particular que leí que se llama Amor Líquido, donde nos habla de que en realidad en esta época el amor deja de ser una entrega. El amor, bueno, una entrega como decía, por ejemplo, otro escritor que se llama Eric Fromm, pero él nos dice, ahora es un amor líquido porque en realidad no son relaciones duraderas. Queremos nada más estar relacionándonos con los demás sin un costo extra, hasta donde yo sienta que puedo dar y que me sirve y que sea un intercambio, como si fuera un intercambio monetario, hasta ahí puede ser válida esa manera de amar. Pero si implica más, dar un paso más allá, si implica esa entrega, entonces ya no estamos dispuestos como sociedad a hacerlo. Entonces, esta realización personal es una meta. Y como cultura, es normal que en algún momento nos veamos enredados en ese predicamento. Pero Andrés nos muestra la belleza de ser un don nadie. Andrés nos muestra la belleza de ser un don nadie. Mostró tener un corazón dispuesto, dice MacArthur, para el ministerio en segundo plano. ¿Sí? En algunos versículos nos dice MacArthur que parece ser conocido simplemente como el hermano de Pedro, dijimos, y como si su importancia fuera esa. Entonces no buscó el foco de atención, no buscó el estar compitiendo con Pedro, por ejemplo. Él fue feliz con ser lo que se había llamado a ser. ¿Y usted es feliz en el lugar donde está? ¿Busca la plenitud en ese lugar? ¿Somos felices en el lugar donde nos ha colocado Jesús en ese ministerio? ¿O estamos tan influenciados por nuestra cultura que buscamos ser lo que no somos, lo que no hemos sido llamados a ser? Si hemos sido llamados a trabajar en ese segundo plano, en las sombras tal vez, en los rincones o en nuestras casas, ¿sí? o en a lo mejor hasta en nuestro salón de clases donde nos estemos en el día a día, hay que buscar esa felicidad y esa plenitud. Y en una búsqueda, pues a veces nos podemos sentir perdidos, a veces nos podemos sentir ahogados o que no encontramos aquello que buscamos. Pero entonces está la palabra de Dios para recordarnos que está disponible para nosotros una serie de miradas en las que nos encontremos, una serie de personajes en los que nosotros podamos decir, ahí estoy también yo.
Pedro y Juan eran impulsivos, ¿sí? Pedro, se dice, bueno, de ambos se dicen que eran hijos del trueno, ese era su apodo. Eran impulsivos, eran arrojados, pero en ese impulso, cuando se es impulsivo, a veces se cometen errores. Y lo bello de Andrés es que ese personaje que parece no tener tanta importancia, era firme, era decidido y era prudente al actuar. Y se dice que cuando actuaba, hacía las cosas bien, con calma y con sabiduría. Y según MacArthur dice que en la Biblia nunca se dice algo negativo de él. Nunca se dice algo. Imagínense que haya un personaje, aquí estamos hablando de un discípulo del que no se nos diga algo negativo. No significa que no haya tenido errores, simplemente las virtudes fueron lo suficientemente poderosas como para quedar impresas y que llegaran hasta nosotros con esa claridad. Entonces su liderazgo era diferente, no tenía prominencia, no tenía una relevancia, no era distinguido, pero aún así era valiente. Dijimos que era y que fue discípulo de Juan el Bautista, ¿verdad? Antes de conocer a Jesús. Y entonces ese era parte de su carácter. Al seguir a Juan el Bautista tuvo que ser valiente para ser rechazado por la sociedad de esa época. Entonces él no era débil, no era cobarde, sino que él lo impulsaba esa pasión por la verdad, por someterse a lo que tuviera que someterse, a las consecuencias que tuviera que someterse por seguir a Jesús. Y parte de la belleza de este personaje es que él, justamente por estar ahí en ese lugar, con esa valentía y con esa fuerza, él podía permanecer y llevar a Jesús a las personas, pero no por multitudes. Se dice que él llevaba a las personas de una. Llevó a su hermano Pedro. Él no buscaba multitudes. Si usted le ha hablado a una persona de Jesús, no deja de ser importante o no es menos importante que el que le ha hablado a 100. Entonces, no demeritemos el trabajo al que se nos ha llamado. No demeritemos la confianza que se ha puesto en nosotros. Usted y yo somos ese Andrés que Jesús ha puesto en nuestra generación, en nuestro centro de trabajo, en nuestra escuela, en nuestra iglesia, en nuestra casa, para traer a otros a Jesús. A través de compartir quién es Él, a través de compartir que Él vive, que creemos en Él y que Él tiene un mensaje de amor, de perdón y de redención para todo aquel que tiene un alma cansada, sedienta, necesitada, y cansada simplemente de la injusticia, y cansada de sus propios errores, cansada de su autosuficiencia. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Para venir a Jesús se necesita reconocer que nosotros somos imperfectos y que necesitamos de alguien que en su perfección nos abrace, nos cobije y nos renueve. Y esta fue parte del ministerio que tuvo Andrés, el estar dispuesto a ser un actor secundario, a permanecer ahí en el silencio, pero también a ver cosas que otros no veían. Dice MacArthur que por él estar en ese segundo plano, él podía estar ahí silenciosamente viendo los detalles. Y MacArthur lo menciona como el discípulo de las cosas pequeñas. Él podía ver los detalles. Acuérdese que él fue el que fue a presentar a Pedro, pero también trajo a otra gente a que sirviera a Jesús. Entonces vio el valor de lo insignificante. Esa es la riqueza también que Dios quiere poner en nosotros. Dios tiene esa habilidad de usar a quienes podríamos pensar y podemos pensarlo incluso de nosotros mismos, que no tienen la capacidad o que no tienen la fuerza para cumplir el llamado que les ha sido dado. Pero
finalmente es la fidelidad, la gracia y el poder de Jesucristo, la gracia de dar su, como dice, su amor y su don a quien Él quiere. En esa gracia está la facultad de que usted y yo, ahí en el lugar en el que estemos, podamos hablar a otros de Jesús. Entonces, a través de este personaje, volvamos a la Biblia a leer de él, volvamos a la Biblia a conocerlo, si lo ha pasado de largo en muchas ocasiones o tal vez no lo ha leído últimamente, no ha leído sobre él, pues recuerde que el liderazgo de Andrés le habla de su propio liderazgo, que un líder no siempre va a estar en una plataforma, que el liderazgo del que Jesús nos habla y del que Jesús nos ha encomendado puede estar en la mesa de su casa todos los días, compartiendo el alimento a lo mejor con alguien o proveyendo para su propia familia o hablando a otros una palabra de aliento. Y en esa cotidianidad existe el ministerio, como este ministerio de Andrés, el ministerio al que tal vez usted y yo fuimos llamados. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y espero que así como yo, que tal vez hemos visto mucho más otros personajes, pues podamos seguir descubriendo personajes que hablen de una manera distinta de nosotros mismos. Dios los bendiga.